¿Cómo garantizar liquidez mensual y aumentar la rentabilidad de tu empresa hasta en un 20% sin incrementar tus ventas ni depender de préstamos? Hoy te voy a explicar cómo dueños de empresa pasaron de estar estresados por no poder cumplir con sus obligaciones mensuales y cansados de no ver ganancias en sus negocios a tener el poder de incrementar la rentabilidad de su empresa y la tranquilidad de contar con el dinero suficiente para cubrir sus gastos mes a mes, todo gracias al control financiero. Te voy a mostrar cómo hizo mi cliente Holman, dueño de Cañaguate, dedicado a la venta de fritos costeños que ya cuenta con 4 puntos de venta en Bogotá, para lograr que la rentabilidad de su negocio pasara de -13 al 6% gracias al control financiero, sin aumentar el nivel de ventas que venía manejando. O nuestro cliente Leonardo con su empresa de servicios de diseño y construcción de vivienda, que garantizó el pago de sus obligaciones mensuales durante la ejecución de sus proyectos sin la necesidad de recurrir a préstamos de última hora. Básicamente, ellos alcanzaron estos resultados aplicando dos pilares fundamentales. El primero es construir el mapa de información financiera de alto valor y el segundo es implementar el sistema de control estratégico de liquidez y rentabilidad. Aplicar estos dos pilares te ayudará a tener claridad sobre la situación financiera actual de tu negocio y a partir de ahí generar las acciones clave que permitan incrementar la rentabilidad de tu empresa y garanticen su liquidez mensual. Ahora, este video es para ti si lideras una empresa constituida que factura entre 60 y 300 millones de pesos mensuales y cuentas con al menos un contador en tu equipo. También es para ti si tienes buenos resultados en ventas, pero te frustra ver que se esfuma el dinero todos los meses, estás desgastado por tener que recurrir usualmente a préstamos de último momento y con tasas agresivas para cubrir los gastos de tu empresa, o estás cansado de no ver las ganancias de tu negocio después de tanto esfuerzo invertido. Incluso puede que hoy no logres pagarte un sueldo. A su vez, este video es para ti si reconoces que el control financiero es una herramienta fundamental para lograr la solidez y crecimiento de tu empresa. Y por último, si estás buscando una solución que se adapte a las necesidades y retos de tu negocio, que tenga un impacto real en su sostenibilidad. Si te identificas con esto, quiero decirte que estás en el lugar correcto. Ahora, este entrenamiento no es para ti si tu empresa ya cuenta con un gerente financiero de tiempo completo o eres un dueño de negocio que está convencido de que vender más es lo único que se necesita para tener rentabilidad y liquidez, o si buscas un nuevo préstamo o más opciones de financiamiento para salvar la liquidez de tu empresa, o si crees que el control financiero es innecesario o solo para empresas que facturan miles de millones de pesos, o si buscas un curso pregrabado con conceptos financieros básicos o plantillas en Excel genéricas. Antes de mostrarte cómo puedes hacer para aumentar la rentabilidad de tu empresa hasta en un 20% y garantizar su liquidez mes a mes, déjame contarte el proceso por el que pasé para darme cuenta que nuestra metodología controlar para escalar es la mejor solución. Hace unos años, cuando comencé a ayudar a pequeños y medianos empresarios a tener control financiero de sus negocios, me di cuenta de que la mayoría de ellos compartía una frustración similar. Son personas trabajadoras, comprometidas y con negocios que generan buenos ingresos, pero aún así la mayoría no logra tener un control financiero de su empresa, teniendo la angustia de no saber si podrá pagar todas las cuentas al final de mes, se siente frustrado porque a pesar del esfuerzo no ha percibido las ganancias que quiere obtener y se siente continuamente abrumado porque no tiene claridad sobre las decisiones que debe tomar para garantizar la solidez y continuidad de su negocio. Y en esa lucha de lograr rentabilidad, liquidez y estabilidad financiera para su empresa, intentan diferentes caminos. Lo primero que hacen los dueños de negocio es impulsar la rentabilidad de su empresa a partir de incrementar las ventas. Y no es que esto no funcione, con esto logran mayores ingresos, pero incrementar las ventas sin un análisis y proyección financiera puede provocar un desbalance entre los ingresos y egresos, aumentando los costos operativos y generando liquidez. Sin la estrategia financiera, endeudamiento para sostener el incremento de ventas genera más deudas que ganancias. Y adicional, puede que estés generando más dinero, pero sin la administración correcta no se usan los recursos de manera adecuada, reduciendo la rentabilidad y comprometiendo la sostenibilidad de tu empresa. Lo segundo que hacen es apalancar el flujo de caja con préstamos personales o familiares de último momento. Y no es que esto no funcione, con esto logran cumplir momentáneamente con los gastos operativos del negocio. Pero generalmente estos préstamos tienen tasas de interés muy altas, lo cual afecta los costos de los productos y servicios, disminuyendo la rentabilidad y la liquidez. Los préstamos son una excelente herramienta financiera de apalancamiento, pero su uso improvisado, sin la planeación adecuada y sin conocer la capacidad de endeudamiento de la empresa, generan sobrecostos, sobreendeudamiento, falta de liquidez y pérdida de dinero. Si la empresa depende de financiamiento externo de manera recurrente para cubrir sus operaciones diarias, cualquier negación de la solicitud de un crédito o aumento en las tasas de interés puede poner en riesgo la continuidad del negocio.
Lo tercero que hacen los dueños de empresas es acudir a contadores para controlar las finanzas de su negocio. Y no es que esto no funcione, con esto logran cumplir con el pago de los impuestos de la empresa, pero el trabajo del contador se centra en el control contable y no en el control financiero del negocio. Y es que el control contable se enfoca en llevar un registro para cumplir con los requisitos normativos y tributarios, mientras que el control financiero genera información de alto valor para tomar decisiones que impulsan la rentabilidad y liquidez de la empresa. El control financiero integra la información contable con los datos de las diferentes áreas y procesos de la empresa para generar las estrategias que garanticen la sostenibilidad del negocio. Hasta que me di cuenta que los dueños de empresa no van a lograr la rentabilidad y liquidez que garantice la continuidad y crecimiento de su negocio únicamente aumentando sus ventas con préstamos de último momento o con el control contable. Lo que necesitan es un sistema de control estratégico de liquidez y rentabilidad. Así nació nuestra metodología Controlar para Escalar. Y el primer paso para implementar esta metodología es construir el mapa de información financiera de alto valor. La mayoría de los empresarios intentan solucionar los problemas de rentabilidad y liquidez con acciones apresuradas, sin considerar a fondo la situación financiera de su empresa, como por ejemplo aumentar sus ventas sin conocer el impacto sobre los costos, tomar préstamos de último momento sin tener en cuenta los altos intereses o subir los precios sin medir el efecto de la demanda. Ahora, esto es un problema porque sin información financiera clara es difícil saber si el negocio realmente está generando ganancias o si está operando con pérdidas que no se pueden identificar por falta de control. Al no conocer a fondo lo que hay detrás de la estructura de costos, gastos y precios del negocio, las decisiones se toman por suposición o intuición. Al no entender las finanzas de la empresa, se desconoce la capacidad real de pago de préstamos, lo que generalmente lleva a la acumulación de deudas que se vuelven insostenibles. Como consecuencia, el dueño de negocio entra en un ciclo de estrés e incertidumbre constante que lo llevan a tomar decisiones sin una base sólida. Y lo que pasa por esto es que en lugar de mejorar la solidez del negocio, las acciones ejecutadas terminan siendo contraproducentes, lo que en última instancia significa tener la sensación de que el negocio tiene solidez financiera porque mantiene un buen nivel de ventas, pero en realidad el flujo de caja siempre está en negativo y las ganancias no se reflejan. Terminas solicitando préstamos que no puedes pagar, generando un sobreendeudamiento que pone en riesgo la continuidad del negocio. No detectas fugas de dinero o sobrecostos que afectan la rentabilidad. Pierdes oportunidades de optimizar el uso de recursos como el dinero, materias primas, personal y la maquinaria, lo que impacta la liquidez y la rentabilidad. Y por último, se cumple la premisa de que lo que no se mide no se controla. Si no mides el estado actual de tu negocio, no lo puedes controlar. Y en última instancia, sigues tomando acciones y decisiones a ciegas que ponen en riesgo la sostenibilidad de tu empresa. En cambio, lo que hacemos es construir el mapa de información financiera de alto valor. Un proceso que primero identifica y depura todas las fuentes de datos financieros. Segundo, integra y estandariza la recolección de información financiera del negocio. Y por último, construye y define indicadores financieros de acuerdo con las necesidades de liquidez y rentabilidad de tu empresa, para que puedas pasar de tomar decisiones sin un conocimiento detallado de tu negocio a un control financiero que te permita, primero, conocer el estado financiero real de la empresa; segundo, tomar decisiones con base en indicadores y no en suposiciones; y tercero, identificar problemas y oportunidades de mejora en la operación y finanzas de tu empresa. Y en definitiva, convertir tus datos en información accionable que impulse la rentabilidad, la liquidez y la sostenibilidad de tu negocio. Como el caso de Sandra y su ferretería. Gracias al mapa de información financiera de alto valor, Sandra descubrió que los plazos de pago con sus proveedores estaban afectando su liquidez. Cada mes tenía que solicitar préstamos de último momento para cubrir obligaciones del negocio. Identificar esto le permitió negociar plazos de pago más largos con sus proveedores, asegurando un flujo de caja positivo al cierre de cada mes y disminuyendo su dependencia de préstamos y créditos. Seguramente estás pensando, Juan, pero yo me reúno con mi contador y reviso los estados financieros de mi empresa. ¿Esto no es suficiente? Bueno, pues tu contador hace un excelente trabajo manteniendo tus impuestos y la contabilidad al día, pero su enfoque principal no es el control financiero. El control financiero transforma la información de tu negocio, no solo la contable, en decisiones estratégicas que impulsan la rentabilidad, la liquidez y en general la salud financiera de tu empresa, lo cual nos lleva al segundo pilar fundamental, que es implementar el sistema de control estratégico de liquidez y rentabilidad. La mayoría de dueños de negocio toma decisiones intuitivas para mejorar la rentabilidad y liquidez de su empresa, con base en reportes que a menudo tienen información incorrecta e incompleta y que carecen del análisis adecuado. Ahora, esto es un problema porque primero, cada decisión se basa en datos inconsistentes o desactualizados, ya que no hay uniformidad y congruencia en la información recolectada.
Segundo, los reportes o controles, cuando existen, son solo números sin sentido, ya que sin un análisis profundo que permita interpretarlos, no se pueden identificar problemas en la estructura financiera de la empresa. Y tercero, se toman decisiones a ciegas, sin una base clara de datos financieros confiables, lo que impide medir el impacto real de cada acción en la rentabilidad y liquidez del negocio. Y lo que pasa por esto es que la información reportada no refleja la realidad del negocio, dificultando la toma de decisiones acertadas. Es decir, las decisiones que se toman en lugar de ayudar se vuelven contraproducentes. A su vez, se sigue pensando que el negocio es rentable porque se tiene un buen nivel de ventas, mientras se desconocen los problemas de fondo que hacen que el dinero no alcance, que no se cumpla oportunamente con las obligaciones y que la continuidad del negocio esté en riesgo de manera recurrente. Y por tanto, no se pueden identificar con precisión los factores que están generando los problemas de liquidez y rentabilidad del negocio, y mucho menos se pueden planear las acciones para corregirlos. Esto, en última instancia, hace que el dueño del negocio y la empresa se mantengan en un estado de incertidumbre financiera constante, lo que genera estrés y dificulta la toma de decisiones que garanticen la liquidez y la rentabilidad a largo plazo. Entonces, en cambio, lo que hacemos es implementar el sistema de control estratégico de liquidez y rentabilidad, un proceso que establece un método de control de costos y gastos que permite identificar oportunidades de optimización de recursos, que define y estructura un flujo de caja proyectado para planear ingresos y egresos con precisión, desarrolla una estrategia integral de manejo del dinero para optimizar las finanzas de la empresa y, por último, genera de forma recurrente y estandarizada un cuadro de indicadores clave que guían la toma de decisiones con datos claros que garanticen la liquidez mensual y ayuden a aumentar la rentabilidad de tu empresa hasta en un 20%, para que puedas tener un sistema de control financiero constante y efectivo que mide la salud de tu negocio de forma sistemática y recurrente, para que puedas tomar decisiones estratégicas que impactan en la rentabilidad y liquidez del negocio a partir de información confiable, que puedas identificar de manera ágil problemas críticos y oportunidades de mejora en la estructura financiera y operativa de tu empresa, y que puedas pasar de una gestión financiera reactiva a una gestión financiera estratégica y planeada. Lo que en definitiva, como dueño de negocio, te va a permitir tener la tranquilidad de construir una empresa que opere con estabilidad financiera, con un flujo de caja saludable y con una rentabilidad optimizada que genere las ganancias que te mereces. Como el caso de María con su e-commerce de productos ecoamigables, que al implementar el sistema de control estratégico de liquidez y rentabilidad logró entender en detalle la estructura de costos y gastos de su empresa, con lo cual definió un listado de precios que incrementó su rentabilidad y le permitió obtener liquidez mensual para poder pagar los préstamos del negocio en un plazo de 6 meses, así como asegurar un presupuesto adicional para ampliar su oferta de productos. Seguro estás pensando, Juan, esto suena muy complejo y no puedo contratar un equipo financiero para implementar un sistema de control estratégico. Bueno, déjame contarte que nuestra metodología está diseñada para implementarse de forma ágil, aprovechando al máximo los recursos actuales del negocio y por la fracción del costo de un equipo financiero de tiempo completo. Solo necesitamos tu compromiso y el de las personas que trabajan actualmente contigo. Si realmente deseas tener la tranquilidad de operar una empresa que tiene liquidez mensual y una rentabilidad que te permita obtener ganancias, la implementación de los dos pilares de nuestra metodología, controlar para escalar, es la forma más efectiva de conseguirlo. Para saber si esto aplica para ti y cómo podemos implementarlo en tu empresa, te invito a hacer clic en el botón debajo de este video. Podrás agendar una cita con mi equipo para explorar cómo podemos trabajar específicamente en tu caso. Te veo del otro lado.